Por desgracia, en la actualidad existen múltiples condiciones adversas de salud que tienen un abordaje tradicional subóptimo. En caso de los adultos son bien conocidos las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la hipertensión, la diabetes, como las condiciones adversas de salud que más afectan a la población. Sin embargo, en niños cada vez más aparecen los síndromes de TDAH, PANDA, PANS, incluso autismo. Hoy te traigo una entrevista a dos papás que han vivido una historia conmovedora con su hijo y que muestra la dificultad que existen de vivir una situación así en un entorno sanitario fallido, en un entorno sanitario que tiene poca o muy poca investigación en el paciente. Por lo cual, si te interesan estas temáticas, si te interesa conocer historias reales, motivadoras y que te ayuden a tener una perspectiva del mundo de la salud mucho más amplia, te recomiendo que te quedes con nosotros un rato. Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Luis, Cristina, bienvenido al podcast. Muchas ganas por mi parte de hacer esta entrevista. Normalmente, cuando yo empecé esto del podcast, mi idea era traer a profesionales, pero más tarde me di cuenta que trayendo también a algunos pacientes que habían vivido algunas historias, dejaban aprendizajes muy importantes para todos los que están aficionados a ver este tipo de vídeos donde quieren descubrir, pues, digamos, sucesos que han ocurrido en pacientes con alteraciones graves o familias y que se queden con cosas para ellos y sobre todo que también vean otros resultados diferentes o otros procedimientos diferentes a lo que se suele ver en centros de salud o en hospitales. Y me hacía mucha ilusión porque, como bien sabéis vosotros, con este tema de atender a niños con alteraciones del neurodesarrollo, pues por internet te ponen a caldo, sin siquiera conocerte, sin siquiera saber qué trabajo haces. Vosotros sois protagonistas de una historia muy bonita y que va a ser mucho más bonita a corto, medio y largo plazo con vuestro caso en concreto. Entonces, muchas ganas de hacerlo con vosotros para que nos contéis de primera mano cómo vivís, cómo habéis vivido todo lo que rodea vuestra condición. Antes de empezar, si queréis, presentaros un poco, decir quiénes sois y por qué os he traído aquí. Vale, pues yo soy Cristina, mamá de un pequeño diagnosticado con autismo a eso los 2 años. Tengo 36 años, he dejado un poco toda mi vida a un lado para dedicarme a solventar todos los problemas del neurodesarrollo que han pasado en el peque desde el inicio. Y nada, y compartimos este camino. Ahora contigo. Mira, yo un poco lo mismo, soy Luis, tengo 36 años también y pues nada, nos embarcamos en todo esto, ahora va a ser 4 años, ha sido un camino complicado, sigue siendo un poquito complicado, pero bueno, a través de buscar información entre los dos, de encontrar a gente como tú también que nos está dando mucho apoyo, nos está ayudando a encontrar un poco la luz de donde no veíamos ninguna solución y pues en ello estamos. A través de dar bandazos, estamos encontrando el camino. Prueba y error totalmente, a través de prueba y error y nada, pues a base de apretar los dientes y sí. A mí me gustaría que fueseis vosotros, porque o sea, yo os he conocido, me contasteis vuestra historia, me contasteis vuestro proceso clínico, cómo habían tratado en diferentes protocolos con diferentes profesionales, también en sanidad pública, pero me gustaría que contásemos vuestro caso desde un principio, ¿no? Entonces, nosotros como los profesionales decimos que siempre los temas de alteraciones del neurodesarrollo, los temas de infertilidad, los temas más asociados digamos, a neonatos, a nuevos niños, se dan desde antes de la concepción incluso. Entonces, si quieres empezamos por ahí, ¿cómo fue en vuestro caso el hecho de quedar embarazados, tener al niño? ¿Habían algunas condiciones de salud por medio? ¿No? ¿Todo fue bien? ¿Hubo alguna cosa?
Bueno, el inicio fue inesperado porque a mí, antes de quedarme embarazada, me hicieron una intervención. Tenía un pequeño tumor en el útero y me lo quitaron, me dieron tratamiento. Se suponía que no podía quedarme embarazada, que tenía que tener un tratamiento anterior si quería esa concepción. Y nos enteramos de la noche a la mañana de que estaba embarazada. Así que nada, seguimos hacia adelante. Nos dijeron que, bueno, que en un principio tendría un aborto espontáneo, que no llegaría a término. Y llegó. Después de pasar todo ese proceso y el embarazo, que fue bastante difícil porque nos pilló plena pandemia. Así que durante el embarazo todo el seguimiento fue normal, o sea, todas las pruebas fueron normales y o sea, no había nada. Sí, no había nada que nos tuviese que preocupar. No hay ninguna alteración. Hasta los 5 meses que sufrí una pielonefritis grave. Acabamos en el hospital, me pusieron muchísimo tratamiento intravenoso y empecé a borrar cuello. Casi me pongo de parto, al final no. Pudimos retener al peque y llegar a término el embarazo, pero a la semana 38 o cosas así nos dijeron que el peque venía muy grande y que era mejor adelantar el parto a la semana 39. Así lo programaron. Cuando lo programaron bien, porque yo ya estaba de 2 centímetros cuando llega el ingreso, o sea que me iba a poner de parto, pero bueno, hubo un problema con la anestesia, se me fue el torrente sanguíneo, me quedé cao en el parto y al final el peque sufrió mucho y salió por forceps, muy magulladito, morada la boca, el oído. Y bueno, ahí empezamos un poco con a donde nos remontamos. Ahí sí que hubo varias dosis de anestesia, antídoto por la anestesia, el tratamiento para acelerar el parto. Oxitocina. Sí. Y todo eso llegaba al peque porque estaba adentro todavía. Entonces sí que llegó un momento en el parto en el que a mí me pusieron el antídoto, tuve que apretar y ponerme de parto y yo ya no sentía. Ya llegó a perder el conocimiento. Sí, fue complicado. Sí, esto muchas veces lo hablamos, sobre todo en congresos. La última vez fue en Sevilla, el último congreso donde hablamos de esto. Inclusive hablamos con una ginecóloga integrativa que atiende a muchas mamás y que esta información no llega, pero cuando se usa la epidural, la mamá pierde la contractibilidad uterina, por lo cual la probabilidad de cesárea se multiplica y la probabilidad de complicaciones en el embarazo se multiplica. Entonces son muchas cosas que no se tienen en cuenta y que también explicamos sobre todo a las nuevas mamás que quieren tener un niño, oye, vamos a prepararlo bien, inclusive antes de la concepción, porque inclusive todas las marcas que puedas tener en tu ADN por tus hábitos van a quedar reflejadas en lo que le vas a pasar a tu hijo. Tengo que decirte, como inciso, que leí muchísimo sobre esto antes de parir y no me la iba a poner. Lo que pasa es que cuando llegué a 7 centímetros, pues bueno, la ginecóloga me dijo que quedaba mucho hasta que diese a luz y que iba a estar muy cansada y que no pasaba nada. Al final es algo muy normal en la sociedad. No, pero sí, muy normalizado, o sea, tienes una información muy básica y es, pues ¿cómo no te lo vas a poner, mujer? Sí. No es... Y, sí, interesante. Iba totalmente. Yo fui el primero que la animé, bueno, pues todo el mundo se la pone, no sufra gratis. Y que en principio sería lo lógico, ¿no? Dejarte asesorar por las personas que te están viviendo en un hospital, sí, que no han vivido un embarazo. O sea, entiendes que no te van a recomendar algo que te vaya a restar. Error. Eso es. Vale, entonces, tuviese este tipo de parto. ¿Qué pasó en la primera semana? ¿Hubo algo raro? Al final Nian, o se llama Nian, tuvo buena lactancia. En principio al nacimiento, o sea, si se le llevaron a reanimación, se llama, a lavarle y demás, y en principio bien, o sea, estuvo unos minutos solamente, nos lo dieron. Sí que es verdad que salió muy amarillito. No, el problema es que como no nos pudieron dar el alta al día siguiente porque yo empeoré al haber tenido este problema con la anestesia, no podía mantenerme de pie, tuve bastantes problemas posparto. Entonces estuvimos más de 2 días en el hospital y el niño empezó a ponerse amarillo. Entonces le hicieron una analítica, nos dijeron que estaba ahí, no le hizo falta ponerle lámpara, pero estuvo
a puntito. Entonces, bueno, al tercer día ya nos marchamos, pero sí que básicamente al principio del parto fue eso, el tema de que estaba un poquito amarillo y bastante magullado el tema de fuerza. Sí. ¿Le pudiste dar el pecho en las primeras horas? Lo cogió además fenomenal, súper bien. Le hicieron todas las pruebas, oído, la prueba del talón. Todo salió bien. Todo Salimos con privado que le hicieron todo correcto. estaba bien. Entonces, así que nos manchamos a casa. Vale, o sea, se marcha a casa con el niño. ¿Cuántos meses aproximadamente estuviste con la estancia materna? Pues te diría que hasta los 3 meses, porque no se saciaba con la leche de pecho. Entonces empezamos a hacer mixta, pecho y ¿Con leche de fórmula? Leche de fórmula, y empezó nuestro infierno de biberones y cólicos. Entonces, No toleró más, ¿no? sí. O sea, para nuestra experiencia, hay una gran cantidad de familias que nos dicen que prácticamente todos los problemas digestivos empiezan con la leche de fórmula, probando diferentes leches de fórmula. Sí, y al final es un bucle. Sí. O sea, cada vez es peor, o sea, de ahí te mandan a Coliquín o otras marcas que son unas bolas que se disuelven. Sí, como anises, o algo así. Sí. O sea, pero todo empieza ahí y ya es un bucle. El niño empieza con cólico, el niño pide beber más, o cuanto más dolor tiene, más pide beber. Y dejó el pecho completamente, de hecho. O sea, se enganchó el biberón y ya no quería pecho. Y la respuesta es que es algo normal, que es el cólico del lactante y que es algo que con la edad tiene que mejorar y desaparecer. Estuvimos así cosa de 3 meses. 3 meses. ¿Y a los 3 meses? Y a los 3 meses, pues el pequeño ya tenía 6, pues la verdad que bien. ¿Empezó a comer otras cosas? Empezó a probar pues papillas, purés, bien, la fruta también, empezamos a hacerle una alimentación. En teoría la idea que hay es que hasta que madura el sistema digestivo hay dolor, porque no está preparado. Eso es lo que te venden. La teoría de cómo funciona. Sí. Y luego sí, más adelante empezó a mejorar, o sea, ya el cólico desapareció totalmente. Sí, empezamos la alimentación, ya te digo, probábamos una fruta, a lo mejor le dábamos un trocito de plátano y veíamos cómo iba esa semana, si bien, pues había aceptado esa fruta, íbamos con otra, o sea, un poquito por descarte para ver cómo toleraba toda esa alimentación. Y la verdad que bien, o sea, no hubo ningún problema, ni diarreas, ni cosas así muy fuertes o llamativas. A nivel cognitivo, estos 6 meses, ¿cómo estaba el niño? Normal, desarrollo normal. Sí. Y tú entrabas a la habitación, él en cuanto te sentía te miraba, te sonreía, o sea, era atención plena. O sea, él llamaba la atención todo. Sí, o sea, el se niño fijaba en todo. Se reía muchísimo, ya por la mañana te miraba con esos ojos y te llenaba la vida, o sea, estaba siempre feliz, muy atento a lo que hacías, imitaba. Empezó nuestro calvario, te diría, de los 12 a los 18 meses. O sea, que ya bastante después de haber iniciado una alimentación complementaria, sí, de una manera, podemos decir, subóptima, con problemas gástricos, con problemas intestinales, pero bueno, aún así, sus funciones cognitivas parecían que no se veían. Sí, ahí habíamos hecho una dieta variada, o sea, como cualquier familia, purés o potitos o frutas, verduras. O sea, que está a la orden del día, algo normal, variando, teniendo una dieta equilibrada. Hablaba, imitaba, papá, mamá, abu, simulaba pues acciones, llamar por teléfono. Tenía juego imaginativo, tenía contacto visual. O sea, todo eso año o antes del año. Sí. O sea, que inclusive podríamos decir que por encima de lo que se esperaría para un niño que no tiene ni un año. Como poco, en la edad que le correspondía. Sí. ¿Cuándo empezaron a percibirse estas alteraciones del neurodesarrollo? ¿Cuándo empezaste vosotros a darse cuenta de que algo no iba bien? De los 12 a los 18 Calculamos meses. Que a partir del año. De los 12 a los 18 meses el niño dejó de hablar, dejó de tener contacto visual. Sí que es un poco, o sea, no tenemos una fecha exacta porque es progresivo. Sí. También es algo que ni te das cuenta ni te quieres dar cuenta. O sea, intentas normalizar la situación, bueno, pues cada niño, entre que tú lo haces, el resto de la gente también, porque todo el mundo le quita hierro, no, venga, no te preocupes, que es algo normal, el médico incluso, no, cada niño tiene un tiempo de desarrollo, o sea, tú le llevas al pediatra y ya te dice eso y te vuelves a casa tan tranquilo. Bueno, sí que es verdad, y ahí tengo yo discrepancia, que el instinto de mamá es fuerte. O
sea, yo sentía que algo no iba bien, sabía que algo no iba bien, pero bueno, la sociedad pues casilla un poco a que cada niño tiene su ritmo y que esperes, ¿no? Pero ya de los 12 a los 18 yo ya vi que algo... Y vimos que no iba esperar pues iba en contra de todo. Era perder el tiempo. ¿Cuáles fueron las primeras cosas? ¿Dejó de hablar? Lo más grave que yo vi, que es lo que, porque nosotros trabajábamos, teníamos turnos, estábamos un poco pues Sobre todo empezó con estar mucho más nervioso, a tener una hiperactividad extrema. Era no parar, no sentarse, no para dormir, las piernas sin parar, beber. Empezamos que bebía mucha agua. Sí, bebía agua beber compulsivamente. Compulsivo, a beber y a orinar. Pero constantemente, o sea, era exagerado. Yo podía darle 1 litro de leche por la noche y se lo bebía. Le podía dar 1 litro de agua y era como y si se lo tuviese bebía. una ansiedad extrema por beber. Sí, en la bañera, le metías en la bañera a Y bañarse. se bebía el agua. Y él tenía todo el rato obsesión. O sea, tengo vídeos del niño antes de ese tiempo. El niño jugaba contigo, te tiraba el agua y era completamente obsesionado por beberse el agua, el bibi o lo que fuese. Y ahí ya empezó todas las alarmas, o sea, porque veíamos que era algo muy compulsivo. Hasta que, pues, un día que le vi golpearse la cabeza fuerte. ¿En la bañera cuando se estaba hablando? No, estaba en casa con mis padres, porque yo venía a trabajar y les recogía. Por aquel entonces yo iba a la guardia, estaba en casa y estábamos en el salón y empezó a golpearse la cabeza contra el suelo. Y yo me eché la mano en la cabeza y dije, pero ¿esto qué está pasando? ¿Cuánto tiempo lleva esto? Y ahí ya. Sí, pues, sí que es algo, a ver, que como estás con él todos los días, o sea, no ves un cambio, sino es algo muy progresivo. Igual que cuando empiezan a aprender algo, o sea, era como al contrario. Dejó de aprender. Y dejó de aprender, claro, es una edad, o sea, muy complicada en la que está aprendiendo, o sea, y no sabes si está aprendiendo o si está retrocediendo. O sea, es difícil cuantificar. llegar a darte cuenta de si es normal o no en esa edad, hasta dónde llega. Sí, pero las señales de beber compulsivamente, golpearse, Pero ya empezó, o sea, sobre dejar todo de hablar, eso, la hiperactividad. dejar de tener contacto visual, dar vueltas sobre sí mismo, ya no jugaba con sentido, lo tiraba todo. O sea, llegaba y tiraba todo lo que hubiese en la mesa, todos los juguetes, tenía un humor exageradamente excesivo. No poder parar ni un segundo. Te pones aquí a jugar con él y no dormía, o sea, nunca. Y era ponerte aquí, él se iba allí, él volvía, él iba, él volvía, pero no frenaba ni un segundo. Ni a mirarte, ni a coger esto, ni a cero. Eso, bueno, para las personas que vean este episodio y les pille un poco más lejos, lo que nosotros denominamos el evento regresivo, que muchas familias lo tienen detectado en un momento concreto, así que sí que hay familias que lo tienen como muy acotado a una fecha o a un suceso, y hay otras familias que no, o sea, hay otras familias que dicen, pues mira, fue a partir del año, pero no tenemos ninguna cosa concreta en la que creamos que lo haya, digamos, detonado, ¿no? Es como buscar la guinda de pastel en algunos casos, que se puede dar por una acción concreta o que no se vea, pero eso no significa que no exista. De hecho, nosotros en las encuestas que hacemos con las familias, que damos consultoría gratuita a todo el que tiene una condición similar, siempre preguntamos, oye, ¿cuándo ha sido el evento regresivo? ¿Cuándo has notado que esto fue para atrás? En nuestro caso, el detonante o lo que si nos coincidió con una fecha clave. Es que no sé si... Sí, aquí sí. La vacuna de los 12 meses fue el detonante. La triple vírica. Sí. O sea, a los 12 meses y luego a los 16 cogimos el COVID y ahí ya dejó de hablar. O sea, antes de la de los 12 meses, ¿cuántas se había puesto? O sea, ¿cuántas vacunas se había puesto? ¿Y cuántos tratamiamientos, independientemente de que no fuesen vacuna, por ejemplo, tuvo tratamiento de antibioterapia o tuvo, por ejemplo, corticoides o tuvo, por ejemplo, alguna otra cosa? Sí. Todo, lo tuvo todo. Tratamiento, pues... Tuvo infecciones... Como cualquier niño, el Talsi, aerosoles o... Sí, empezó a tener, desde el COVID empezó a tener muchos problemas respiratorios, mucho broncoespasmo. Sí que es verdad que algo que me llamó mucho la atención, pero nunca lo vi como un problema, es que no hacía fiebre. Él en sus vacunas no hacía fiebre. Entonces eso, ahora que ya estoy metida en esto y sé cómo el cuerpo de mi niño, pues es una locura. O sea, no era normal que el niño no tuviera fiebre. Nunca.
Hay, sorprendentemente, hay mucha gente que cuando dices esto por internet, bueno, yo siempre lo cuento, que yo tuve un vídeo que conté un caso real que me duró 15 minutos en YouTube, que no duró más, que lo borraron al momento. Pero sorprendentemente, a mí que no me gusta tener opiniones extremistas, yo no me considero ni pro nada ni anti nada. Yo creo que las cosas son herramientas y que tienen sentido si están bien aplicadas. Si no están bien aplicadas, pues obviamente pues, son un obstáculo para las personas en este caso. Pero es sorprendente como cuando arrojas esto públicamente y se te echa la gente encima, quizás por lo implementado que está, ¿no?, en el modelo sanitario, pero hablando de vacunas en este caso, ¿no? Pero es que el tratamiento de antibioterapia, que la antibioterapia se usa para todo, para prácticamente gestionar todo. Malas praxis con tratamiento de antibioterapia hay todos los días. Sin embargo, eso las personas cuando saben que se han tomado un tratamiento de 3 días antibiótico les sienta mal, pues creo que el tratamiento antibiótico me ha sentado mal. Pero claro, dile a una persona, oye, pues mira, te has puesto 3 dosis de una vacuna para no sé qué, y puede ser que eso te haya sentado mal, y dices, no, imposible, esto no podía ser. Pero porque yo creo que estamos un poco educados así. Yo cuando fui a la pediatra, después de el neurólogo, porque fuimos al neurólogo, simplemente me dio un papel donde me dijo, tu hijo tiene autismo, acostúmbrate que esto es para toda la vida. Sí, la solución era... Y me dieron las pastillas para... La solución era para dárselas. No para él, la solución era tenéis que ir acostumbraros al psicólogo y sí, aceptarlo. Exactamente. Y nos dieron la pauta de las pastillas de risperidona, que fue lo que le recetaron, con 2 años. Sí, algo para que se quede, que no te dé guerra, se le caiga la baba. Sí. Y ahí empecé a leer como una loca, no dormía por las noches yo dije, esto tiene que tener otra alternativa, yo no puedo darle un psicótico a mi hijo con 2 años. Entonces empecé a leer, a buscar, y lo primero que encontré fue el tema de la alimentación. Me planté sin cita en la consulta de la pediatra y le dije que qué le parecía que le iba a quitar la leche a mi hijo. Y me sacó de la consulta y me dijo que estaba loca. Que necesita calcio el niño. Sí, así que estaba en edad de crecimiento. Yo, si ves este podcast hoy, la invito a que vea las analíticas del niño. No sé cuántos años lleva sin leche. Sí, no sé, sin leche de vaca. Mira, yo publiqué... Es lo mejor que he hecho de... Publiqué no sé hace cuánto, no sé, hace un montón. Yo antes pues utilizaba las redes sociales para compartir los estudios que a mí me llamaban la atención. Y hay un estudio que se llama Acid Load, carga de ácido inducida por los lácteos, ¿no? Y demostraba cómo cada vez que tomas un lácteo, sobre todo cuando lo toleras mal, hay como la desproporción entre el calcio y el fósforo tan separadas. Necesitas, o sea, los minerales tú los necesitas en un equilibrio. Normalmente cuando tomas un alimento, digamos que no ha sido muy procesado, suelen estar en equilibrio. Incluso las verduras tienen un equilibrio, la espinaca tiene mejor equilibrio de calcio que la leche. Porque no es lo mismo un alimento para el crecimiento, sobre todo un alimento del crecimiento que es para ti, por ejemplo, no es lo mismo la leche materna, la absorción de calcio a través de la leche materna, que no solamente es calcio, sino que tiene factores de entrenamiento del sistema inmunitario para el niño, factores de entrenamiento digestivo para el niño. Por eso es tan importante y eso lo recomienda hasta la OMS, que tiene la verdad que muchas lagunas. Sí, pero porque está hecha para el humano. Exactamente, que está hecha para el humano y recomiendan que se lo demos inclusive 2, 3, 4 años, lo máximo tiempo posible que le demos lactancia materna. Pero cuando, sin embargo, empezamos a tomar leches de otros animales, vemos que nuestro cuerpo, para tolerar esa alta cantidad de calcio y tan bajo de fósforo, rompe el hueso para quitar el fósforo del hueso, equilibrar ese ratio del producto lácteo que hemos tomado y al final, cuando tú te pones a analizar la orina, te das cuenta, o en este estudio te decían que la carga ácida después de tomar alimentos lácteos, pues suponía una pequeña pérdida de masa mineral ósea. Es muy pequeña la parte esa, pero cuando tú hacías la extrapolación de una vida entera, 50 o 60 años, tomando productos lácteos diariamente, suponía una pérdida, no sé si eran de 5 kilos de hueso a lo largo de la vida, tomando todos los días lácteos en una cantidad promedio un vaso al día. A lo que estamos acostumbrados. Y la que nos inculcan es lo contrario, totalmente. Todos desayunamos leche por la mañana. Sí. Entonces, claro, imagínate, ya no solamente que sea leche, porque obviamente yo siempre digo que no es el alimento, sino la digestibilidad. Un niño que viene desde el principio con procesos de gastritis, que después ha tenido problemas con las fórmulas adaptadas, que después pues, ha tenido señales
fisiológicas de que cuando necesitaba reparar o cuando necesitaba exacerbar su respuesta inmunitaria después de una vacuna o después de un tratamiento, no respondía. Al final son como muchas piezas que nos están indicando. Sí, tienes señales ahí que te están diciendo algo. Es lo que decimos siempre, o sea, ya no dice que seamos ni antilácteos ni antivacunas, o sea, sino que tienes unas señales en las que a lo mejor hay que mirar, o sea, esto le puede venir bien o le puede venir mal, no hay un estándar de sí, esto es así para todos y que te lleva a un problema mayor. Vale, me gustaría preguntaros sobre el momento diagnóstico. El momento diagnóstico, o sea, entiendo, el diagnóstico de autismo es un poco subjetivo, se hace a través de unos test que tiene que pasar o bien el neurólogo o bien el psiquiatra. Esto lo defino como rabia e impotencia. Lo puedo definir. ¿Cómo fue? Pues para mí yo te lo puedo definir como un dolor absoluto. Como enterrar a un hijo y tener que vivir con otro. O sea, fue súper... El diagnóstico con menos tacto que he visto en mi vida. O sea, llegamos al neurólogo, le hicieron ese test, miraron al niño durante 40 minutos y nos dijeron que nos acostumbrásemos a eso de por vida. Yo busqué más alternativas, solicité un cambio de neurólogo. Nosotros vivimos en una zona, pues busqué en otro hospital con otros neurólogos que esos sí que eran infantiles, porque el que nos atendió la primera vez no lo era. Y bueno, hicimos el cambio a estos neurólogos infantiles y lo mismo, pero lleno de pruebas. O sea, fue todo, pues, un TAC para la cabeza, análisis genéticos, análisis de sangre, era someter al niño constantemente a pruebas en las que no salía nada. Entonces... Sí, bueno, ya no solo ya no el tacto, porque, bueno, el cariño al final, lo de nuestra familia no lo necesita el médico, o sea, lo que necesito es que curen al niño. O por lo menos que te puedan decir, o sea, pero la rabia que te da es llegar, o sea, tú eres una persona que no tienes ni idea de nada de eso. O sea, a nivel que tú no eres médico sí. Y lo que llegas es con 100.000 dudas, ¿vale? Y, o sea, desamparado. Le pasa esto, a mi hijo le pasa esto. O sea, ¿por qué viene esto? ¿De dónde viene? ¿Qué? O sea, te miran tan tranquilamente y te dicen, no, pues esto, o sea, no te saben decir nada, ¿vale? Pero esto Sí, tendrá que venir de alguna parte, ¿no? Es muy complejo. O sea, estos problemas tienen que venir de alguna parte, de donde se pueda mejorar, aunque no se pueda curar, que se pueda mejorar algo. Esto es una condición, hay que aceptarlo, tenéis que vivir así y ya Terapias. Está. Vale, lo primero que vamos a hacer, le vamos a hacer unas pruebas por si es sordo. ¿En serio? ¿En serio? No lo sé, y así, aún así nos mandaron 2 veces equivocados a hacer las pruebas del oído, nos mandaron adultos que se equivocaron, llegas al otorrino, hacer las pruebas para ver si es sordo, cuando sabes que no, o sea, sabes que el niño no es sordo, pero bueno, es un trámite que hay que pasar porque te obligan. Y cuando te sientas allí, una persona que ha hecho una carrera, se entiende, y llegas allí con el alma en los pies y te dice, ¿pero tú cuando llamas al niño te responde? Esa es la pregunta que te hace. Y te respondo o nos levantamos y nos vamos. O sea, porque supone que es el especialista, ¿no? Que vas a alguien que te asesore, te aconseje qué hay que hacer. Y es todo un estándar horrible, una desinformación, o sea, ya no sé si es falta de información por parte de ellos, si no interesa, si esto funciona así, o sea, pero estás perdido totalmente. Empezamos a desesperar, a buscar, a llamar a puertas, a todas las puertas posibles, a ver quién podía ayudarnos, porque un niño que habla deja de hablar. O sea, si yo aprendo a montar en bici hoy y yo no cojo una bici en 5 años, yo ya he aprendido. No puedo desaprender lo que ya he aprendido. Ahí está pasando algo. Cuando tienes una vida normal, o sea, todo esto, bueno, no te surge ningún problema así, o sea, pues estás en esa línea en la que sí, pues esto es así, vale. Le quitas importancia o cuando te cuentan algo así, estos están locos. Es lo normal y al final yo creo que es en lo que se basan, en que cuando sacas todo esto, o sea, no, es que están locos. No interesa. O sea, pero ya lo decimos como padres, como personas reales, que vivimos aquí en esta casa, nuestro hijo está aquí dormido en la habitación y este hombre le está tratando y... Nos cambia la vida. Y ves cosas que nosotros mismos pensábamos que es una locura y que nos hemos cuestionado 100.000 veces y hemos dicho, nos habremos vuelto locos. O sea, pero ves que funcionan. O
sea, cosas básicas, cosas que nos han, También la leche, o sea, nos es han que es algo inculcado tan toda la básico vida, como- o cosas que hemos hecho que en teoría es por su beneficio y le iban mal. Ahí os quería preguntar, o sea, antes de conocerme a mí, vosotros cogéis las riendas, decís, oye, la experiencia que tenemos con la respuesta que nos ha dado la medicina tradicional es fallida, o en nuestro caso es fallida porque no nos ayuda, y cogéis las riendas, os ponéis a tocar puertas. ¿Qué os encontráis? Porque sé que hay muchas familias que se han iniciado en este camino de autoaprendizaje, internet, y también han vivido un poco similar y han vivido mucho chasco, ¿no? Entonces me gustaría que vosotros contarais cómo habéis vivido el hecho de buscar alternativas a lo que os mostraban. Pues lo primero es dar bandazos, porque es como buscar las piezas de un puzzle, pero Ella es la que ha buscado mucha información, o sea, ella no tiene descanso, se tira día y noche. sí. Yo diría que un 90% de internet, buscando respuestas, contactando con gente, neurólogos, médicos, gente que tuviese un problema similar, que hubiese encontrado alguna respuesta o un tratamiento que hubiese favorecido lo más mínimo. Ha hablado con madres de todo el mundo y a través de ahí pues hemos ido dando... Son las que me han ayudado. O sea, lo que más me ha ayudado en este proceso, a todas las puertas que he llamado, porque... Han sido familias como nosotros, sí, que nos han aconsejado de verdad, nos han dicho, pues mira, aquí sí, esto funciona, esto no. Hemos hecho protocolos solos, sin ayuda de ningún profesional, porque cuando lo hacíamos a través de un profesional igual era un desamparo. O sea, teníamos una cita con ese profesional, nos pautaba como un dineral de pruebas y un dineral de suplementos que al final o le iban mal o no le hacían nada. Seguía siendo un estándar. Sí, o sea, no era nada individualizado, era algo pues para todos los niños. Sí. Entonces había muchas cosas que a él no le iban. No porque bien. Dos niños sean encasillados como autistas, o sea, su cuerpo funciona igual. No. O sea, hay más, o sea, con la carrera que llevamos ahora mismo, sabemos que hay niños que tienen más problemas, ya puede ser en la piel, problemas digestivos, problemas cognitivos, o sea, que es un mundo. Sí. Eso lo digo mucho y lo podemos incluso separar del autismo. Es decir, yo tengo 2 pacientes que vienen con el diagnóstico de gastritis y los desencadenantes de la gastritis, las 2 personas, aunque sean 2 mujeres de 1,70, que pesen 80 kilos, que vivan en la misma ciudad, que vivan inclusive en la misma región de esa ciudad, que coman inclusive lo mismo, las casuísticas pueden ser totalmente diferentes. Y nuestra experiencia, nosotros trabajamos con vosotros, pero tenemos actualmente más de 20 y pico familias que estamos asesorando y que estamos ayudando. Cada niño es un universo, pero a gran escala, ¿no? Entonces, independientemente de estas pruebas, Nian empieza a sufrir otras alteraciones de salud independiente del autismo, ¿no? Sí. Empezamos a notar que el pequeño, bueno, pues una dieta, la verdad que no nos ayudó a nadie, la hicimos un poquito pues buscando en internet, que eso nos costó mucho. Nos costó mucho y tampoco era lo mejor, porque igual había alimentos que a unos niños les va bien y a él no. Entonces, es cambiar una dieta totalmente, o sea, empezar de cero. Sí, se puede. De hecho, cuando quitamos el gluten, lo primero que hicimos fue ir a Mercado, ¿no? A buscar cosas sin gluten, que ahora me río, ¿no? Porque no es solo que ponga gluten free, sino todos los derivados del gluten que llevan un montón de alimentos. Entonces, pues ese fue nuestro primer paso adelante con el tema de la nutrición. Lo hicimos nosotros solos, testeando. Animo a todo el mundo que, aunque digas una locura, esto es imposible, hay que empezar por ahí. O sea, se empieza por hacer algo. Si restas esto, pues esto que ya no le estás dando. Eso que avanzas. O sea, porque cuando nosotros cambiamos la alimentación, lo más mínimo, y por nuestra cuenta. En 2 semanas había resultado. El niño ya no se golpeaba, ya no daba vueltas sobre sí mismo. Había bajado muchísimo su nivel de hiperactividad. Había habido un cambio solo en 2 semanas brutal, así que era por ahí. Ya te digo que dimos con profesionales pues que bueno, te atendían hoy y ya no te volvían a ver al niño en 7 meses, que entiendo que esto está muy demandado, que es un boom, que es una epidemia, o sea, que esto es, cada vez hay más, esto tendrían que mirarlo por algún lado porque no se puede callar eternamente. A ver, es algo que
que no se tiene muy en cuenta. O sea, nosotros antes de vivir esto, o sea, yo realmente no sabía lo que era un niño con autismo, sinceramente. Ujú. O sea, ya cuando te ves en esto y empiezas a vivirlo y... O sea, yo no sé si es ahora o era antes, o sea, pero a nuestro alrededor, o sea, no sé cuántas familias puede haber con niños con unos problemas similares. Sí, O sea, mira, por todas partes. cuando o sea, tengo 29 años, o sea, yo no me considero extremadamente mayor, pero yo recuerdo que cuando yo era pequeño había en primaria en España hay este vídeo lo ven también gente de Latinoamérica, hay 6 cursos, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Sí. Pues de esos 6 cursos hay una clase de niños con capacidades especiales. Una clase que a lo mejor eran 5, 6, y de cada curso, en primero había 4 o 5 clases, en segundo había 4 o 5 clases. A día de hoy se calcula que por cada clase hay 1, 2, 3 niños, dependiendo de lo grande que sea. O sea, Sí. es que antes es que no existía. Está claro que algo se está haciendo mal. O sea, por mucho que nos quieran decir, por mucho que... O sea, algo está yendo a peor. Por mucho que nos quieran vender que es una condición, que yo no estoy de acuerdo con eso, creo que es una Pero enfermedad entiendo que es una condición... multisistémica, o sea, creo que son muchas cosas juntas y que desbordan el vaso totalmente, pero va por ahí. Sí. Entonces, el niño empieza a tener otras complicaciones, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en Pues concreto? nos vemos embaucados en que... respiratorio, sobre todo, tuvo mucho problema tiene respiratorio. mucho broncoespasmo constantemente, muchas infecciones, porque él empieza a ir a la guardia, donde nos dicen que nos van a ayudar mucho, porque los niños aprenden con otros, cosa que no nos funcionó porque su sistema inmune estaba por los suelos y él iba a clase, te puedo decir, al mes 2 veces, porque todo lo demás nos lo pasábamos en el hospital. que fuimos estaba en el recreo comiendo tierra. Sí, por ejemplo. Te va a venir muy bien. Sí. Por ejemplo, entonces... O sea, yo por ella, yo dije, yo no le traigo, o sea, no le traigo. Bueno, yo pensaba realmente por aquel entonces que le iban a ayudar, que podía imitar de otros niños, o sea, eso no pero estaba había hecho un abismo total. para la condición o como queramos llamarlo, o el problema que tenía él, no estaba hecho eso para él. O sea, ya había escaleras, hay radiadores, hay... Su equilibrio no era bueno. O sea, columpios, o sea, y aquí en casa, estando los dos, es difícil controlarlo, estando los dos. O sea, es algo que no está hecho para él, sumándole otros 5, 10, 15, 20 niños para 1, 2, 3 profesoras. Es algo inviable. También cuando iba a la guardia no habíamos empezado absolutamente nada. Entonces sí que hubo luego un cambio bastante, como se dice. Pero ya fuimos con diagnóstico. Sí, estábamos con él ya. Cuando veis que Nian tienen estos problemas respiratorios, independientemente de los neurológicos, ¿qué os dicen en los centros que vais? Pues es que pasa que él cayó en picado porque le operaron de una peritonitis. No, pero antes de eso, la solución era aerosoles y Monteluca. Sí. Bueno, estuvimos casi un año. Todo lo que haga falta. Estuvimos casi un año medicándole con Montelucas, que era pues unos polvos que le dábamos por la noche para y un sobre que se le echaba en el los biberón. pulmones, sí, pero eso no hacía. Y luego pues lo típico de budesonida. Sí, aerosoles. Aerosoles, medicación, sí. Y tal, uno que era como tratamiento, había que dárselo, estuviese bien o estuviese mal, y otro para brote. Sí, entonces, pues bueno, medicación. Haciendo un inciso, los corticoides son un antiinflamatorio muy potente que se suele utilizar en condiciones graves, pero que a medio y largo plazo degradan el hueso. O sea, te convierten... O sea, hay un experimento que a mí me chocó, es un estudio, en el que aplicaban crema de corticoides en diferentes cráneos y se veía como en la parte del cráneo donde lo aplicabas, a la cuarta, quinta, sexta semana, pasaba de ser hueso a ser plastilina. O sea, se hundía el cerebro, es una barbaridad. O sea, para que veas para un niño que nosotros calculamos, siempre lo decimos, que entre los 6 y 8 años llega la maduración total de todo su órgano, huesos que todavía son blandos, porque un niño de 2 años tiene huesos blandos, sí. A saber cómo estaba su hígado, a saber cómo estaba su páncreas, a saber cómo estaban sus alveolos pulmonares. El hecho de estar tomando corticoides es una auténtica barbaridad, pues que es entendible en una urgencia, pero como tratamiento preventivo para tratamiento diario se bebían los botes. Eso, y pues si le quedaba algún hueso entero también es trisona. Sí, es trisona
Sí, es una cada 2 por 3. O sea, te puedo decir que... Claro, sí, son cosas, o sea, que yo entiendo que cuando hay un brote, cuando hay algo, o sea, hay veces que no hay más remedio, ¿no? No le vas a dejar ni que le baje la saturación, Obvio. ni que llegue a un extremo, o sea, que no somos ni antimedicinas, ni, o sea, pero ya era algo constante, o sea, no se buscaba la raíz de donde venía el problema, sino que era todo parches, o sea, más medicamentos y era un bucle, cada vez y iba las peor. consecuencias. Y Porque cuanto más le medicábamos, claro, más perdido estaba, más ido o sea, estaba, él menos conseguía conectado. tenerlo un poco más conectado y cada vez que metíamos medicamentos, volvía atrás otra vez. O sea, es que era... estaba clarísimo. O sea, era una cosa y la otra. Y al final era un bucle en el que cuanto más le medicabas, antes volvía a ponerse mal otra vez. Pues, No remontaba nunca. sí. En ese momento, bueno, por una cosa u otra nos conocimos nosotros. Sí. Me explicaste un poco el caso. Yo vi muy claro que ese niño no tenía recursos. Ese niño no tenía recursos para hacer frente a una infección pulmonar, no tenía recursos para reparación. Yo veía literalmente, solamente con la historia, o sea, estudiamos la analítica, pero ya desde la primera vez que hablé con vosotros yo sentía que su sistema inmunitario estaba actuando en picos y valles. Pico urgencia, valle, niño en casa. Pico urgencia, valle, niño en casa. Y eso al final es una respuesta muy común que vemos también en pacientes con otras condiciones patológicas, que su sistema inmunitario no consigue los recursos suficientes como para solventar. Entonces hace un intento, falla en el intento, con lo cual disminuye la cantidad de células inmunitarias, empieza otra vez una etapa en la que acumula los máximos elementos de reparación que puede y vuelve a intentarlo, pero cada vez en una forma más agresiva. De hecho, cuando en la pandemia decían que mucha gente se moría por COVID, aparte de los otros muchos casos que había otras enfermedades de por medio, literalmente en los sobrecrecimientos patógenos nunca el patógeno acaba con la vida. Lo que ocurre es que como tu sistema inmunitario no consigue bajar la población grande de lo que sea, de la bacteria, del virus, del hongo patógeno, al final lo que se ocurre es que se llama un evento séptico, que es un intento final, un último intento de tu sistema inmunitario por quitar el agresor que ha sobrecrecido. Ya puede ser toxinas, ya pueden ser metales, ya pueden ser patógenos, lo que sea. Entonces, en ese intento final ya no hacen distinción de cuál es el agresor y cuál no, lo cual hay un ataque masivo a las células, a los órganos de tu cuerpo y ahí es donde se provoca la muerte. O sea, nunca te mata un microorganismo, te matas tú solo intentando repararte. Lo cual eso es importante porque es un matiz que mucha gente tiene miedo al virus. Realmente no le tengan miedo al virus, tenle miedo a un sistema inmunitario que no sepa capaz de gestionar ese virus. Entonces yo cuando estudié ese caso, o estudié el caso de Nian, me contaste la historia, yo vi claramente que no tenía recursos. No tenía recursos. Entonces la primera intervención, oye, vamos a intentar darle esos recursos de la forma más biodisponible posible porque su cuerpo sabe hacerlo. Lo que no tiene es las herramientas. Ahí cuando llegamos a ti, o sea, fue que le he cortado antes a ella, fue que veníamos de una peritonitis. Muy grave. Estuvo con antibiótico mes y medio. Es más, igual, o sea, llegamos, fue aquí en casa, un día estaba bien, al día siguiente empezó a vomitar y a llorar desesperado, o sea, sabíamos que algo no iba bien porque es un niño que al dolor no es que tenga una sensibilidad extrema. Fuimos a urgencias y allí nos pusieron en una sala de espera, le dieron una tira para que se tomase porque decían que era gastroenteritis. Una pérdida de tiempo, fíjate, a lo mejor en vez de peritonitis hubiese sido apendicitis. Sí. Y bueno, después de varias pruebas y tal, determinaron que era peritonitis, lo esperaron y bueno, pues imagínate que tuvo una serie de medicamentos fuertes. Tuvo dos antibióticos intravenosos al principio, recayó porque se le hizo una sepsis, un acceso. Un acceso. Y volvieron a cambiar a un antibiótico más fuerte todavía porque se había todo esto compaginándolo con calmantes cada 4 horas. Sí. O sea, que la carga de fármacos que tuvo que gestionar, o sea, estamos hablando de un periodo de 0 a 2 años. La carga de fármacos que ha tenido que tolerar ese hígado, que seguramente no estuviese maduro, ha sido una auténtica barbaridad. Bueno, es más, mira, antes de esto, o sea, que no te hemos dicho, antes de llegar a todo esto, lo primero por lo que partimos
Le hicimos unas pruebas, las pagamos porque nadie te hace esto, no son baratas. Hicimos un estudio de microbiota, o sea, a base de buscar información. Microbiota, era de heces, de orina y de pelo. Tenía 2 años entonces. O sea, y lo que no comprendemos como un niño con 2 años... O sea, en esos niveles de aluminio, aluminio, plomo, putrefacción en el intestino salía... Cándida, Clostridium, o sea, tenía unos niveles brutales. O sea, cosas que hemos ido a analíticas por la seguridad social... Y no tenía nada, parásitos no tenía nada. Hemos insistido y las pruebas eran normales. Yo siempre digo que cuando no miras donde tienes que mirar, todo está normal. Y una de las cosas que más intento, o bien por el canal de Telegram, siempre que comento una noticia, intento dar como pequeños consejos de, por ejemplo, si te hacen una analítica de revisión, no te olvides de pedir ferritina. Si vas tal, hay un marcador que le cuesta literalmente 15 euros al laboratorio, que se llama TNF-alfa, que dice si hay algún proceso inflamatorio activo. Son cosas como mini pequeñas que simplemente con que te hagan el favor de que te den eso, ya sabes si hay que rascar más o no. Entonces, bueno, hemos puesto como un cuadro un poco tormentoso para que la gente entienda el caso. Sí. Pero me gustaría ahora que cambiase un poco el mood y que... Vayamos al progreso. Sí, y que comentásemos cómo está ahora Nian, cómo ha pasado estos últimos 6 meses. Y creo que lo llevamos en resumen, así más que te puedo hacer es que nos has cambiado la vida. Las palabras, mejor. Es todo a mejor. O sea, llegamos a ti porque el niño cayó en picado. O sea, no había manera, no podíamos juntarnos con la familia. Siempre enfermaba, no podíamos hacer absolutamente nada con él. Y llegamos a ti con esa desesperación. Lo primero que hicimos fue ponernos a la obra con el sistema inmunitario y desde febrero que iniciamos contigo, el niño no ha vuelto a pisar un hospital nunca más. O sea, no ha vuelto a tener un broncoespasmo, no ha vuelto a tener crisis, yo no he vuelto a darle un aerosol maldito de esos, ni absolutamente nada, así que es... A mí me dio mucha confianza también cuando hablamos contigo, o sea, al partir de qué es lo que le pasa. O sea, es algo que yo no he encontrado en ningún sitio, ¿no? Llegar a un sitio y que... Vale, pues, ¿qué le pasa? O sea, ¿de dónde viene esto? Vale, pues vamos a empezar a arreglar esto para poder ir a lo demás. O sea, porque era lo que nos pasaba, era un bucle de enfermaba hoy, mañana otra vez, medicale otra vez. O sea, eso era lo que había que cortarlo primero. Y lo único que nos hacían era aumentar la dosis. O sea, íbamos... Sigue mal, pues doblar la dosis. Exactamente. No. Sí, yo esto lo comento muchas veces porque cuando a mí me vienen a hablar pues, personas que están sufriendo síntomas o que me vienen por un insomnio o que me vienen por algo que dices tú, esto me está fastidiando la vida una barbaridad. Pero ¿dónde está la prioridad? Es decir, o sea, a ti lo que tú quieres reparar es el insomnio, pero imagínate que tienes algo que tu cuerpo le está dedicando muchos más recursos en solucionar. Entonces, al final yo los casos los veo como un puzzle en el que tú lo tienes que fragmentar, ¿no? Tú tienes el césped verde, ¿no? Que tienes todas las piezas verdes, tienes todas las piezas azules. Realmente lo que quieres es hacer la casa en el puzzle, pero si no empiezas a poner las piezas del suelo, las piezas del cielo, nunca vas a encontrar dónde empiezan los cimientos de la casa, dónde empieza el techo. La casa, los muebles nuevos. Con las casas sucias. Entonces, en ese caso, en el caso de Nian era muy, muy claro por el tema pulmonar, pero hay otros casos que se ven, ¿no? Es que se me olvidan las cosas. ¿Y tú duermes bien? No. ¿Y tú comes bien? No. ¿Y tienes buena relación con la comida? No. ¿Y estás tomando algún fármaco? Sí. Tomo 3 antidepresivos, un ansiolítico, tal. ¿Y qué es lo que quieres? Ah, no, yo quiero que se me arregle lo del sueño y eso y que me siento cansado. Pero es que mira todo lo que tienes detrás. Entonces, independientemente de eso, de que llevamos trabajando 6 meses y que yo siempre digo que esto es una carrera de fondo y que tenemos que trabajar mucho tiempo porque las cosas que se han generado de esta forma tan aberrante, pues por suerte o por desgracia, van al ritmo que tienen que ir. Hay niños que avanzan más rápido, otros que avanzan más lento. Pero lo importante es tener un niño estabilizado que vaya aprendiendo cosas y que la enfermedad no la atasque. Ha cambiado mucho. Él ahora se ríe, juega, entiende, o sea, tema cognitivo. Tienes un momento de atención, antes era cero. Imita, colabora con
motiva a hacer las cosas. tareas, entiende lo que le estás diciendo. O sea, es un niño más conectado. No está negado totalmente al contacto con otras personas. Antes era cero. No quería que le tocaras y ahora viene súper cariñoso y te sonríe, y la chucha. La selectividad alimentaria ha desaparecido, come todo, come callos, come carne, come pescado. A mí me gustaría, independientemente de estas mejoras que vosotros realmente sois los verdaderos responsables de todo, ¿no? Porque sois los que aplicáis, sois los que estáis en el día a día, sois los que veis si algo le va bien, no le va bien. Nadie es infalible, yo tampoco, y de hecho yo siempre cuento la verdad. Hay cosas que os he recomendado que le han ido bien y a otras que no le han ido bien y que vosotros habéis sido los protagonistas de decir, Alejandro, esto, el primer momento que se lo hemos dado, cuidado, porque no notamos una respuesta positiva. Es ese trabajo conjunto en el que a mí me gusta intentar enseñarle. Yo doy clases a profesionales de la salud y que es necesario que esté. Yo también entiendo que es difícil, porque cuando trabajas en un centro donde te dan 10 minutos para cada persona, es imposible hacer eso. Pero es imprescindible que para que haya unos buenos resultados sea un equipo, ¿no? Profesional de la salud implicados. Yo creo que la parte importante no es ni la del médico, entre comillas, ni la del profesional de salud, ni de la familia, que tiene que ser un trabajo 50-50, porque si una pieza no funciona, la otra tampoco, ¿no? Entonces, independientemente de todo esto, a mí me gustaría que nosotros hacemos los test ATEC, esto para evaluar en qué grado está. Eso también había una mejoría, ¿no? Pero me gustaría que vosotros, para finalizar el podcast, le dierais un mensaje a esas familias que se pueden encontrar con estas condiciones o otras de cualquier otra enfermedad que le han dicho que ya la tiene para siempre. Hay muchas típicas, ¿no? Infecciones de repetición, hay mujeres que se llevan años y años con infecciones de repetición, gastritis, hipotiroidismo. Parece que todo el mundo tiene hipotiroidismo ahora. ¿Qué mensaje le daríais después de haber vivido toda esta historia y de ahora sentir la recompensa de haber sido muy inconformista y de haber tenido pues ese es el mensaje, que no se conformen, que busquen, que para ayudar a su hijo siempre va a haber alguna solución. Yo como mamá, por ejemplo, que sigan ese instinto de madre que te lleva muy lejos. O sea, que yo antes no escuchaba porque seguía un poco el ritmo de la sociedad o de lo que me decían, pero que al escuchar como mínimo buscar la mejora. O sea, ya no sabes hasta dónde vas a poder llegar, si se le va a poder curar al 100% o sea, pero hasta dónde puedas llegar, o sea, todo lo que sigas haciendo y sigas viendo una mejora, o sea, tiene mucho curro esto, o sea, nadie te regala nada es fácil, todo cuesta mucho dinero en este mundo, pero, o sea, a base de esfuerzo y de sacrificio, o sea, se van viendo progresos y no es imposible, o sea, sobre todo tener momentos malos tenemos todos, en los que dicen no puedo más, esto es imposible, y luego echas la vista atrás y ves todas las mejorías o ves un vídeo de antes, un vídeo de después y dices, oye, pues sí está mejor, o sea, ¿me merece la pena? O sea, pues a poco que mi hijo esté mejor, a poco, pues claro que me merece la pena. Sí, que no se pongan un techo. Sí. O sea, el techo no lo ponemos nosotros mismos. Entonces, yo lo que animo es a ir hacia adelante y ver el progreso, no lo que falta. Y que se informen, o sea, que prueben. Tan sencillo como quitar la leche, tan sencillo como observar a tu hijo y ver que sí y que no, porque es por ahí. Informarse sobre todo, no anclarse, ser abierto de mente y buscar todo lo que te pueda, todo lo que funcione. O sea, no hay mucho más donde buscar. Nadie llega y te da la solución. Es a base de moverse, sacrificarse y dar con las personas correctas. Sí, yo siempre pongo la comparativa de que por suerte, por desgracia, es muy difícil encontrar a profesionales que hagan match contigo, y no solamente en la salud, sino es muy difícil encontrar un mecánico bueno, es muy difícil encontrar un pintor bueno, es muy difícil encontrar, un abogado que vaya a estudiar tu caso y no tenga 4 millones de casos atrás. O sea, es difícil en todos los sectores. Nosotros no dudamos de que hay médicos buenos, de que hay... O sea, que nosotros no somos negados a nada. O sea, pero sí que es verdad que en todo lo que estás poniendo el ejemplo, hay en todo un negocio por encima de realmente a lo que se dedican. O sea, ya sea un coche, ya sea una persona, ya sea un veterinario, o sea, el negocio está por encima de todo eso. No, así
Si no funciona. Entonces, pues yo agradezco mucho que hayáis querido, ser engañados por mí y haber participado en el podcast. La verdad, a mí una de las cosas que más me motivan y fue también una de las razones por las que empecé a tratar de forma grupal las familias con autismo, porque creo que tenéis una potencia de aplicación y un compromiso que está por encima de otras enfermedades. Yo siempre digo que haces más por alguien de tu familia que por ti mismo. Entonces, eso, al final yo siempre pongo el ejemplo de un entrenador. Puedes ser el mejor entrenador del mundo, que si tus entrenados no hacen lo que tú quieres, al final tus resultados se van a ver mermados, ¿no? Entonces, yo como friki de investigar los casos, yo necesito, o para que se vea reflejado mi trabajo, necesito personas que tengan un mínimo de implicación, y vosotros la sobrepasáis, y en general las familias que tienen una condición así la sobrepasan. Entonces, para mí fue un detonante muy bueno. Me alegro mucho de esa decisión, porque he conocido a personas que ya no solamente son grandes en mente, en pensamiento y en inquietud, sino que tienen una capacidad de aplicación y de conseguir cosas increíbles. Me siento muy afortunado de que me hayáis dicho que sea la entrevista, de que me hayáis invitado a vuestra casa, de poder llevar a vuestro hijo Nian, y la verdad que si algo hago en esta vida a nivel profesional es intentar infundir en muchas mentes de otros profesionales de la salud que entre el paciente y el profesional tiene que haber una equidad, que nadie está por encima, que tú no puedes entrar a una consulta a un médico y sentirte menos que él o más que él, al revés. Tiene que haber un match, como yo digo, entre personas, y generar plan de equipo, y generar trabajo, porque al final las personas hacemos cosas grandes cuando nos juntamos, cuando nos intentamos entendernos y cuando ponemos objetivos conjuntos, ¿no? Eso pasa igual, cuando tienes un amigo, cuando tienes una pareja, cuando tienes una familia, al final, pues, si los objetivos están claros, la comunicación es clara y todos reman al mismo sitio, yo creo que no existe duda de que los resultados van a llegar en mayor o menor medida y en más tiempo. Nosotros te agradecemos por nuestra parte todo el trabajazo que estás haciendo, porque mucho tiempo lo que lleva esto y lo cumples al 100%. Agradezco la vida haberte puesto en mi camino, porque nos has cambiado la vida totalmente. Espero que en un futuro Nian te pueda agradecer esto con palabras igual que yo. Estamos ahí con las palabras poco a poco y a seguir. Pues nada, si os ha gustado este episodio, si os ha gustado conocer a Cris y a Luis, que yo creo que sí, porque al final yo intento traer, porque no solamente historias y profesionales que puedan sumar, sino gente con un corazón grande. Así que creo que es lo más valioso que puedo tener aquí. Podéis darnos cualquier comentario, si quieren, siempre está abierta a hablar con cualquier persona que quiera comentar cualquier cosa con ella, Luis también, por comentarios de Telegram o por donde queráis podéis ponerlo en contacto con nosotros. Y nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por haberse comido no sé cuántos minutos de entrevista. y nada, nos vemos en el próximo episodio. Chao.